Cáncer, bienvenido a tu lectura semanal del 14 al 20 de octubre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, bienvenido. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana. Vamos, solo presiona el botoncito rojo de allí. De esa manera te llegan todas mis notificaciones cuando estoy haciendo estas publicaciones de mis videos. Y si ya estás suscrito, pues muchísimas gracias por todo tu cariño y tu amor. En los comentarios, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y si quieres ser de los primeros videos que se publican, lo único que tienes que hacer es ser el video más visto en la semana. Así que te invito a dejar tus deditos para arriba y compartirlo con tus amistades. Si es el video más visto, pues va a ser el video que yo haga primero. Mira, esta semana las energías que tienes es la carta del vacío. Y esta carta es hermosa porque te indica que algunos de ustedes esta semana, guerreros de Cáncer, van a tener una oportunidad inigualable de empezar desde cero. Tienes en estos instantes la oportunidad de cerrar un ciclo en tu vida, de abrirte hacia una mejor etapa, de empezar nuevamente. Vas a poder hacer borrón y cuenta nueva. Puede ser que algunos de ustedes incluso estén pensando en iniciar una vida por completo. Cambiar incluso de nombre, cambiar pues de apellido, cambiar de residencia. Alguien de ustedes está pensando en dejar todo esto atrás y empezar desde cero. Y puedes tener simplemente esos pensamientos durante la semana del 14 al 20. O podrías estar actuando durante esta semana de esa manera y haciendo ese cambio. Tienes esa oportunidad de construir desde cero lo que tú desees. Para algunos de ustedes esto puede ser que estén pensando también en comprar algún terreno para poder construir en un futuro su propia casa. Puede ser que estás pensando en comprar algún local comercial o que estás planeando alguna idea y vas a empezar desde cero con tu propio negocio. Cualquiera que sea la etapa en la cual tú te encuentras en estos instantes en tu vida va a ser maravillosa. Está lleno de oscuridad, pero no te dejes asustar por eso, porque eso es algo hermoso. Te está indicando de que tú tienes la posibilidad de iluminar ese espacio en tu vida, de salir de esa oscuridad. Y lo único que tienes que hacer es creer en ti. Al final voy a tener una pregunta interactiva, así es que te invito a que te quedes conmigo, pues para que recibas esa oportunidad de preguntarle a tus ángeles lo que tú quieras. ¿Qué otra energía, mensaje intuitivo hay general para ti durante esta semana? Mira, un mensaje muy particular me está indicando aquí de una familia que pudo haber perdido algún tipo de embarazo. Y me están hablando de una familia tal vez que incluso haya podido ser destruida por esto. Si esto no resuena contigo, pues dame un segundo. Ahora viene la parte de tus amistades, de la familia, del trabajo, del amor. Pero hay una persona aquí que necesita escuchar este mensaje. Puede haber alguna mujer que se siente en depresión, que se siente con tristeza, que se siente con pensamientos negativos. Puede ser incluso esto que está afectando a la pareja. Y esto tiene que ver con ese vacío y con esa pérdida de o no poder tener bebés o de haber perdido algún bebé. Esto ya pasó. Así que si alguna de ustedes están embarazadas, no se me estresen, tranquilas, esto no es para ustedes. Esto es algo que ya pasó. Ya perdieron la persona esta ya perdió a su bebé. Y en estos instantes marca de una persona que se encuentra centrada en esa situación, en esa pérdida, mirando hacia el pasado. Y te está indicando que puedes incluso estar descuidando a tus otros hijos si los tienes pequeños todavía viviendo contigo. Así es que te están indicando de que no descuides a esos niños que todavía tienes vivos, y eso no quiere decir que estás prestándole menos amor o menos atención al que ya no está a tu lado. Este es un mensaje muy particular para algunos de ustedes que están indicando entonces de esta pérdida, y te están indicando de que recuerda que está bien que te sientas de esta manera y que lo más importante es buscar ayuda. Si te estás sintiendo con depresión, si te estás sintiendo con esas situaciones de mucha tristeza y no puedes levantarte, tal vez las personas que tienes a tu alrededor en estos instantes están simplemente esperando que tú te acerques a ellos y los busques. Dependiendo de tu país, hay muchas líneas de ayuda que estarán dispuestas a darte el apoyo que tú necesitas simplemente escuchándote. Así que busca esa ayuda profesional. Y si estás en un estado de depresión y de tristeza, te recomiendo entonces de que busques esa ayuda
y que te alejes por un tiempo entonces de este tipo de predicciones, porque podrían incluso afectar tu salud mental si no te encuentras bien en estos momentos. Busca ayuda con un doctor, con una persona que pueda definitivamente darte la guía médica para poder salir adelante. Y recuerda enfocarte en los niños que tienes todavía presentes. Si bien es cierto, es una situación muy difícil para la pareja o para ti, también tienes que recordar que de la misma manera tienes que darle honor a esa persona, a ese bebé que ya no está, también honrando a los que tienes en vida en estos momentos. Decreto que para ti puedas encontrar la luz y que puedas salir adelante de esta situación. Fuerza y ánimo, porque no estás sola, no estás solo. Tu familia, vamos a ver las energías de ellos. Te sale la carta del ermitaño. Habla de que la familia en estos instantes se encuentra en una situación como bastante oscura, bastante oculta. Una situación en la cual no saben qué hacer, no saben cómo manejarse. Están tratando de buscar una solución, de buscar una luz, de incluso poder brindarte ese apoyo si te encuentras en esta situación. Y habla la carta del ermitaño de que algunos de ustedes podrían estar buscando, guerreros de cáncer, apoyo en un familiar mayor, un familiar que puede ser un padre o un abuelo, pues madre o abuela, y esta persona va a tener esa respuesta que tú estás buscando. Así es que te indican aquí de que definitivamente tu familia va a ser el núcleo que te puede apoyar a salir adelante en cualquier situación que te encuentres en estos momentos, pero que tienes que acercarte a ellos y que ellos están dispuestos a buscar esa luz que te puede llevar a salir de la oscuridad en la cual te puedes encontrar en estos momentos. Tus amistades, vamos a ver qué onda con ellos. Te sale la carta del 2 de bastos. Habla de que algunos de sus amigos podrían estar emprendiendo viajes, podrían estar alejándose e incluso podrían estarte haciendo una invitación tal vez para que los acompañes en este viaje. Si ellos tienen algún tipo de casa en la playa, pues puede que se quieran ir para Acapulco, puede que se quieran ir para Nueva York o para Miami, o pueden estarte haciendo una invitación para ir a Chile, para ir a Colombia. Pues piensa y acepta esa invitación, porque veo amistades aquí que están por emprender viajes y que esos viajes podrían estarte incluso haciendo algún tipo de invitación para que los acompañes. Si tienes los medios necesarios, este viaje podría ayudarte bastante a que te distraigas de esta situación o de las situaciones por las cuales estés pasando en general en tu vida, y que a través de este viaje, que puede ser simplemente irte a la playa en tu vecindario, irte a la playa en tu propia ciudad, puede también ayudarte a tener un mejor balance y energías positivas a tu alrededor. Si estás trabajando en estos momentos, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Te sale la carta del Papa. La carta del Papa te está indicando aquí de que en el trabajo podrían estar haciendo algún tipo de cambio importante. Habla también como si en el trabajo estuviesen influenciados por algún tipo de doctrina o algún tipo de religión o espiritualidad. No estoy en contra de ninguna de ellas, simplemente te estoy diciendo esto, pues puede ser que incluso los jefes en estos momentos estén planeando algún tipo de actividad religiosa o espiritual. Pues puede ser que sea algún tipo de ceremonia de una religión en particular, pues que tengan que ir a la misa, o que estén implantando tratar de hacer misa, o puede ser simplemente que estén tratando de darles clases de yoga o de meditación. Y eso podría ser algo que para algunos de ustedes podría ser un conflicto, pues porque tal vez tu creencia es diferente a la de la empresa. Y esto lo están empezando a sentir como que, ok, ¿por qué me están a mí obligando a creer en esto? En particular, pues depende de lo que esté sucediendo, que yo no creo en eso, yo creo en lo otro, pues, o no creo en nada. Y veo que en la empresa van a estar tratando como de forzar esa práctica de religiosidad, si existe esa palabra, o de espiritualismo, o de meditación. Y para algunos de ustedes eso podría ser un conflicto, así que muy atentos a esas energías en su trabajo, ¿eh? Algunos de ustedes pues puede que estén trabajando o pensando que la empresa con la cual ustedes están trabajando en estos momentos vaya a organizar algún tipo de actividad, voluntariado, para tal vez ayudar a algún tipo de iglesia o colegio también, ¿eh? Así que podrían estar siendo medio que obligados a hacer esta actividad de voluntariado, simplemente
por la empresa. Y puede que para algunos de ustedes eso sea un conflicto porque saben que la empresa no les interesa para nada la ayuda que están ofreciendo, simplemente lo están haciendo para poder decir que ellos tienen responsabilidad social. Si estás buscando empleo, te sale la carta del Rey de Copas. Dice que tienes que tener más seguridad en ti, que tienes que creer en tus conocimientos, que tienes que creer en que tienes el talento para poder emprender esta nueva labor, porque marca de que algunos de ustedes pueden estar teniendo muchas dudas con respecto a tus conocimientos y eso podría perjudicarte al momento de buscar un trabajo. También me hablan de que podrías estar teniendo una entrevista de trabajo durante esta semana del 14 al 20 con una persona que es impertinente, una persona que es puede ser un jefe o una mujer, una jefa que es sarcástica, pues el tipo es sarcástico, es pedante. Y eso te va a bajar completamente el trip y las ganas de trabajar en esa empresa. Esta persona es como medio volátil. Y recuerda que no hay mal que por bien no venga. Si a ti no te aceptan en ese trabajo, créeme que te está saliendo una bendición de allí porque vendrá algo mejor para ti. Esa persona con la cual podrías estar trabajando si estás desempleado, y no importa, puede ser en una gran empresa, puede ser en una multinacional, internacional, requete global, como puede ser simplemente trabajando en un mercado, no importa. La persona con la cual esta semana, del 14 al 20, te vas a entrevistar es pedante, es egocéntrica, es narcisista. Que tú vas a estar así como que, ay, Dios, ¿por qué estoy aquí frente a esta persona? Trágame tierra. Pues ese empleo probablemente no te lo van a dar y tú te vas a sentir deprimido o deprimida porque lo perdiste. Créeme que es lo mejor que te puede pasar esta semana porque no te conviene trabajar con esta persona. Si estás en una relación en estos instantes, te sale la carta de el mundo. Habla de que tu pareja en estos instantes o tú podrían estar pensando en hacer algún tipo de cierre de situaciones. Podrías estar incluso pensando en cerrar algún tipo de venta, compra. Podrían estar cerrando algún tipo de ciclo negativo en su vida y están preparándose para un nuevo inicio. Están dejando atrás cosas que no le funcionan a la pareja y se van a enfocar en un mejor futuro. Veo una unión muy fuerte entre la pareja y que van a estar definitivamente esta semana enfocándose en sanar heridas y salir hacia adelante. Se cierran ciclos de negatividad en tu relación. Muy bien. Si estás buscando pareja, ya viene la pregunta interactiva, así es que quédate conmigo. Si estás pensando en buscar pareja, te sale la carta del Caballero de Espadas. Te dice aquí que tienes que bajar un poquito las revoluciones, guerreros de Cáncer, porque parece que estás desesperado, desesperada por encontrar pareja y que andas por ahí. Ay, hola, ay, ¿cómo estás? Oye, ven acá, oye, vamos a salir, oye, vamos a hacer esto, oye. Dice que tienes que bajar un poco las revoluciones, que el amor llegará a ti en el momento indicado. Que en estos instantes, si te llegan ofertas de amor, pues por supuesto analízalas, pero que no te vayas a desesperar, porque esta semana hay una energía como de aceleramiento en tu vida, que quieres todo para allá. Y no puede ser de esta manera, tienes que tener mucha calma, tienes que relajarte, tienes que pensar en que las cosas se van a dar de la mejor manera para ti. Pero siempre teniendo mucha paciencia y mucha calma, porque si no lo haces, entonces podrías entrar en una situación que después quedas metido, como dicen en algunos países, en una camisa de 11 varas y luego no puedes salirte de allí. Con calma. Para los que me están pidiendo los números de la suerte, vamos a ver esta semana para ti del 14 al 20. ¿Cuáles son esos números? Tienes el 5, el 1, me gusta el 15. Y tienes también el 9 y el 10. Me gusta el 19. El 10 lo puedes cambiar también por 0 o por 1. O sea que puedes tener el 91 o el 90. Depende del número que más te guste. Son los números recomendados para jugar al azar. Y si juegas al azar, hazlo responsablemente. Tu día de la suerte para esta semana, el día cargado de energías positivas, donde vas a recibir buenas noticias, es el día viernes. El día viernes es el día de la suerte para ti, así que muy atento a los mensajes que podrás estar recibiendo. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video para que sea uno de los videos más vistos y seas de los primeros en ser publicados. Vamos a pasar con la pregunta interactiva, pregunta de sí o no. Yo voy a sacarte dos cartas, va a ser la opción A y la opción B.
Tú haz tu pregunta, ¿me conviene aceptar este trabajo? ¿Me conviene salir huyendo de esta situación? ¿Me conviene irme de viaje con mis amigos? ¿Me conviene irme este fin de semana para la playa? Lo que quieras preguntar. ¿Estamos listos? La opción A, la respuesta que tienes. ¡Uy, el ermitaño de nuevo! ¡Wow! La respuesta que tienes es un sí. Y esta carta te indica de que vas a tener... ¡Uy, mire, cayó justo ahí! Que te dice que sí. La respuesta para ti es un sí. Vas a estar mucho rodeado de dudas e inseguridades, pero al final te dice que sí. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí también. Muy bien, mis guerreros. Espero que hayas disfrutado esta lectura en pantalla en estos instantes. Te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. En la parte superior aquí está mi canal secundario J Tarot Stars. Allí van a ver videos variados, horóscopos de artistas, horóscopos de algunos países, predicciones de países. Así que te invito a que te suscribas a mi canal secundario también. Y aquí en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.